pedía. Muy buenos días a todos y todas. Disculpad que me haya retrasado un poco en el inicio de esta actividad, pero son muchas las actividades que estamos teniendo esta semana y es bastante complicado atenderlo todo a tiempo. En todo caso, les pido disculpas, pero comenzamos el evento, que como saben es un evento que yo he tenido mucho interés en que se hiciera en la oficina y por ello quiero aprovechar y empezar a agradecer, por supuesto, al coordinador del libro, a Galo Peralta, pero también al resto de autores y al resto de ponentes que hoy van a estar en la mesa redonda, porque en primer lugar, esta semana es una semana muy especial para nosotros. Como ustedes saben, ayer fue el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial y en ese marco hemos enmarcado, nunca mejor dicho, esta presentación de este libro que considero del máximo interés porque muestra uno de los elementos más relevantes en el ámbito de la propiedad intelectual en la actualidad, que es la transferencia de conocimiento. Los títulos de propiedad industrial, nos hartamos en decir desde esta oficina, no son un fin en sí mismos, son una herramienta, son un instrumento para conseguir otros fines. Nuestros fines públicos, como administración encargada de la gestión y de la tramitación de los títulos de propiedad industrial, como ustedes comprenderán, no pueden ser otros que el fomento del crecimiento económico y, por supuesto, a través, en este caso, de la tecnología de nuestra sociedad. Por tanto, para nosotros, que los títulos de patente o de modelo de utilidad, por hablar de invenciones, no se queden en eso, sino que se transfieran a la sociedad y generen un verdadero beneficio social, es de una prioridad absoluta. Por ello, la oficina pone a su disposición muchísimos servicios que conocen muy bien gracias a la jefa de la Unidad de Información Tecnológica y al resto de funcionarios de la Unidad de Información Tecnológica, pero en general al resto de funcionarios de la oficina. Un conjunto de servicios, decían, que buscan precisamente favorecer esto. Hablaría de los boletines de vigilancia tecnológica, de las alertas tecnológicas o de otros servicios de información tecnológica, como les gusta decir a nuestros colegas europeos, tailor-made, ¿no?, hechos a medida, de los que disfrutan los usuarios de nuestra oficina. Por no hablar de, por supuesto, la pieza clásica de nuestro servicio de información tecnológica, que serían los informes tecnológicos de patentes, que consideramos que son claves para cualquier proceso innovador. Pero no quiero irme demasiado por las ramas, a pesar de que, como pueden comprobar, yo soy un apasionado de estos temas, gracias a la pasión que me contagian desde el equipo de la Unidad de Información Tecnológica. Creo que el libro que presentamos hoy tiene un especial interés precisamente porque se inserta en algo que creo que todos somos doblemente conscientes hoy más que nunca. En primer lugar, el derecho a la salud es fundamental para la supervivencia de nuestro modelo social y económico. Era fundamental antes de la pandemia, pero es fundamental sobre todo hoy, ahora que llevamos mucho tiempo conviviendo con una pandemia que ha revolucionado los modos de vida, nuestros modos de producción y los modos de relacionarnos. Por ello es fundamental. Pero es fundamental además por una tendencia demográfica de largo arrastre que caracteriza a las sociedades occidentales, y es que estamos encontrándonos cada vez con unas sociedades en las cuales el perfil demográfico va cambiando, la sociedad va envejeciendo y, por tanto, los servicios públicos sanitarios y, en general, toda la atención preventiva, pero también de tratamiento, son fundamentales para ese modelo social. Por tanto, creo que este diagnóstico, por utilizar una terminología médica, creo que este diagnóstico puede ser compartido por todos y todas las que estamos en esta sala y por ello la gestión de la innovación en salud y la transferencia de conocimiento y de tecnología en el ámbito de la salud son absolutamente claves. Me permito decir, como responsable público, más allá de mi posición actual como responsable de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por ello, la oficina ha apostado siempre por la colaboración con los sectores y yo creo que la colaboración que hemos mantenido en los últimos tiempos, que seguimos manteniendo y que, por supuesto, seguiremos manteniendo con la plataforma ITEMAS y con el Instituto de Salud Carlos III, es algo fundamental que queremos mantener de cara al futuro. Desde el año 2015, me permito recordarles que comenzamos hablando de, entonces, fue un nuevo, en aquel momento, boletín de vigilancia tecnológica sobre dispositivos médicos que incluía precisamente aquellos sectores tecnológicos a vigilar que habían despertado más interés entre las unidades de innovación de los hospitales de esta red. Este boletín, como ustedes saben, es uno de los más consultados de los que disponemos ahora mismo, de los 17 boletines de vigilancia tecnológica de los que disponemos ahora mismo y que, como saben, se publica trimestralmente y son totalmente gratuitos para nuestros usuarios y, además, tienen un gran número de descargas, como así me consta. También se realizan en este sector alertas tecnológicas, que, como saben, es un servicio fundamental que tiene una actualización diaria y en la que, además, también son de consulta gratuita, sobre temas concretos de interés determinados por los hospitales que forman parte de esta plataforma ITEMAS. Por otra parte, desde la firma de este primer convenio con el Instituto de Salud Carlos III y la plataforma ITEMAS, se empezó
a gestionar una política colaborativa con los hospitales, con las unidades de innovación de los hospitales, las unidades de innovación de otros centros y de otros organismos públicos de investigación, precisamente para apoyarles en términos formativos sobre temas variados, tanto generales como patentes de información tecnológica, como otros temas más particulares que hoy son especialmente relevantes en el entorno sanitario, como por ejemplo la protección específica a través de los mecanismos como las patentes o los modelos de utilidad de invenciones de carácter biotecnológico y la protección de invenciones implementadas por ordenador, que es sin duda uno de los grandes retos, una vez que esta línea que antes dividía esa idea sobre que el hardware sí se protegía mediante patente y el software se debería proteger en tanto líneas de código mediante otros mecanismos de la propiedad intelectual, esa barrera cada día es más difusa y así lo atestiguan los pronunciamientos, por ejemplo, no me quiero extender, de la Cámara de Recursos de la EPO o mucha jurisprudencia de países industrializados como es el caso de España. Además, como ustedes saben, en el convenio con la plataforma ITEMAS, que está en perspectiva de renovación, los hospitales de la plataforma han podido beneficiarse de la bonificación del 30% en ese instrumento que ya he comentado antes que es fundamental, los informes tecnológicos de patente. Sin duda, un servicio muy valorado por nuestros usuarios y que creo sinceramente que son de una extrema utilidad en un contexto en el cual no estamos para dilapidar recursos, ni recursos financieros dedicados a la investigación, ni sobre todo el recurso principal y más valioso de lo que dispone todo equipo humano, que es su equipo humano, el tiempo de su equipo humano. Por tanto, esto es fundamental. Por eso creo, sinceramente, que podemos decir que desde nuestra modesta posición como Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplimos ahora, por cierto, 30 años, estamos de efeméride, cumplimos 30 años desde que se pasase del registro de la propiedad industrial a la OEPM vía Ley de Industria del año 1992. Por eso creo, decía, que nosotros estamos a su disposición para seguir trabajando desde nuestra posición y que ahora que parece que superamos las etapas más áridas de la pandemia, queremos volver a acompañaros en vuestros hospitales, queremos volver a acompañaros en vuestras unidades y tenéis todo un equipo a vuestra disposición. Pero es que además me permito finalizar diciendo que si yo decía al principio que las tendencias sociodemográficas y la tendencia actual en el ámbito de la salud son claves para entender la evolución tecnológica y sobre todo la necesidad de una mayor transferencia de tecnología, los datos nos acompañan. Si ustedes han consultado los datos recientes publicados por la Oficina Europea de Patentes en relación a las diferentes solicitudes por campo de la técnica, han de tener en cuenta que las solicitudes de carácter médico siguen incrementándose año tras año y especialmente en el ámbito español. Puedo decirles que la tecnología médica supone a día de hoy el primer nicho de solicitudes en la vía de patentes nacionales, así ha sido en el año 2021, pero es que además en el ámbito de las solicitudes de patente europea presentadas por titulares españoles o con origen en España, las tecnologías médicas son también un elemento en crecimiento y que son fundamentales para entender las vías de patentabilidad de nuestra tecnología. Por tanto, creo que resulta absolutamente pertinente no solo que se realizara este libro, sino especialmente que tengamos hoy la oportunidad de presentar este libro con algunos de sus autores, también con personas que no son autores, pero que van a hablar del estado actual de las cuestiones de la tecnología médica y la biotecnología médica aplicada a las mejoras de la salud y, por tanto, humildemente les agradezco mucho que hayan optado por la Oficina Española de Patentes y Marcas para presentar este evento y que sea Galo, que sea, Javier, por supuesto, el evento primero de muchos y que podamos seguir en esta senda de colaboración. Lamentablemente, como les he dicho anteriormente, esta semana es una semana bastante compleja en términos de actividades de la oficina y, aunque me gustaría mucho quedarme más rato, no me voy a poder quedar todo el rato, pero sí me quedaré brevemente a la presentación del libro. Así que, sin más, les agradezco mucho su asistencia, tanto a los que están aquí presenciales como a las personas que nos acompañan a través del streaming. Este acto, este evento, esta presentación, en cualquier caso, será subida a las redes de la oficina para que otras personas puedan verla en diferido en otro momento y, sin más, espero que el evento sea del agrado y, sobre todo, sea de la utilidad que estas tareas que venimos realizando conjuntamente ponen en valor y ponen de manifiesto. Así que, sin más, les deseo un feliz evento y muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. Para mí, estar hoy como miembro del comité directivo de la plataforma actual de ITEMAS es, desde luego, un lujo y, desde luego, un honor poder presentar un libro de Galo, porque, en definitiva, es un libro que demuestra, que recoge estos
ya casi camino de 12 años desde que el Instituto de Salud Carlos III en 2010 puso en marcha esta iniciativa que creo que ha demostrado la eficacia y que creo que ha demostrado la necesidad y el acierto de poner esta iniciativa, como ha comentado José Antonio, el impulsar de alguna forma la innovación en el sector salud. Como sabéis, cuando nace ITEMAS, en muchos centros la innovación o no existía o estaba dispersa de una forma caótica. En muchos casos, incluso dentro de los mismos profesionales de los centros sanitarios, algunos recurrían donde podían a las universidades, otros recurrían a iniciativas propias y no teníamos el gran reto de poder llegar donde se ha llegado. Y creo que era algo muy importante y que nos abría los ojos a pensar que trabajar en el sector sanitario, y sobre todo para lo que nos dedicamos, yo soy oncólogo, que es ver pacientes y asistir pacientes, hay una parte muy importante que es demostrar que no solo estamos para dar lo mejor a nuestros pacientes, sino que la investigación y la innovación puede hacer más excelente nuestro trabajo con nuestros pacientes, puede dar mucho más retorno a nuestros pacientes y en un momento donde tenemos que demostrar también la sostenibilidad de un sistema en el que creemos, que es el sistema público, es fundamental buscar vías también de apoyo a este sistema. No podemos pararnos en la parálisis, en el lamento, sino tenemos que trabajar hacia el futuro. Y por eso ITEMAS y poder canalizar, como ha hecho en estos, como digo, ya más de 10 años de la innovación sanitaria, ha sido un reto y ha sido, como comentaba, un gran acierto. Este libro recoge, curiosamente, algo que son no solo aciertos, sino también fracasos. Pero no lo llamaremos fracasos, llamaremos cuestiones que, desde luego, si el innovador no empieza a dar un paso, no puede llegar a su objetivo. Y creo que eso es fundamental. Ayer leía un artículo de Ancho Pérez y precisamente cuando hablamos de claves para obtener el triunfo, no sabemos muy bien lo que realmente es el triunfo, pero sí sabemos realmente lo que es el resultado. Y el resultado final de la innovación sanitaria es la innovación que llega a nuestros pacientes, que llega a nuestros sistemas, que hace el sistema mejor. Pero para llegar a ese triunfo, a ese resultado, a ese objetivo, necesitamos empezar. Y muchas veces caemos en el miedo de empezar por fallar, por fracasar, porque tenemos dificultades, porque tenemos barreras y, sin embargo, somos capaces, nos hemos dado cuenta en esta andadura que hemos iniciado, muchos hemos aprendido de que había que iniciar cosas para llegar a sitios que nos dieran resultados. Y este libro, desde luego, Galo, enhorabuena por el acierto, por haber sido uno de los motores de ITEMAS en todos estos años y seguir siéndolo, y además por recoger un poco lo que es la historia de la innovación sanitaria en España, porque realmente antes de este 2010 no teníamos ese concepto de que además de la investigación existía la tercera I, esta que se nos quedaba siempre colgada, y hoy sabemos que puede ser muy ligada a la investigación, pero que en muchos casos puede ser incluso tan importante o más referente incluso que la investigación, en el sentido de que siempre pensamos el concepto que la salud cuesta dinero y no pensamos el concepto de que la salud es un gran tesoro para los que debemos darle, en el caso de la enfermedad, salud de nuevo, retornar salud, para los que tenemos que mantener una vida saludable en nuestra población. Estos últimos años hemos visto lo que ha pasado con la COVID, cómo la COVID nos ha cambiado completamente la forma de atención sanitaria, y ese cambio es pura innovación. Y creo que hemos sufrido mucho los que hemos estado en la parte clínica, pero no hubiéramos sufrido más, creo, si no hubiéramos tenido la experiencia que ya llevábamos teniendo de ITEMAS en los últimos años. Y además ITEMAS, como digo, es esa gran familia que lidera el Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, pero que lideran ahora mismo muchos miembros de los principales
hospitales y centros sanitarios españoles, entre los que se encuentra también, como digo, Galo, y que de alguna forma en este libro se recoge el camino que hemos iniciado, pero que desde luego no es el camino final. Nos queda mucho por hacer, pero quedar mucho por hacer no debe ser nunca un obstáculo, sino debe ser siempre un aliciente. Y creo que esto es fundamental. De nuevo, gracias Galo, gracias y enhorabuena por poner adelante este libro, por poner ahí temas en el sitio que se merece. José Antonio antes decía que ahora mismo la innovación sanitaria lidera la protección, porque hay un aspecto muy importante de la protección también, y es que la atención sanitaria es altruista. Pensamos que lo que hacemos no tiene valor. Hablabas del tiempo. Y claro que tiene valor. Tratar personas es lo más valioso de este mundo. Necesitamos el tiempo y también el talento que hay en los hospitales es fundamental que se ponga en valor. Y creo que todos los medios de proteger ese talento también es fundamental precisamente para poner de nuevo a nuestros profesionales en valor. Y creo que esto es un aspecto también fundamental. No me alargo más porque ya vamos con retraso. Enhorabuena y temas, enhorabuena a todos los que formamos esta familia de innovadores, que ya no creo que seamos tantos soñadores como realmente personas que pensamos que se puede mejorar el sistema a través de la innovación sanitaria. Y enhorabuena también, Galo, por dirigir esta iniciativa, que esperamos que sea una de las muchas iniciativas que ITEMAS y que todos los que formamos ITEMAS tengamos en los próximos años. Nada más y muchas gracias. Galo, cuando quieras. Ahora damos paso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, director. Un placer estar en esta casa. Javier, las palabras que me han abrumado. Y amigos, quiero decir que entre la gente que está aquí, la audiencia y fuera, bueno, pues hay mucha gente que realmente es digna de mi admiración. Bueno, pues tengo que decir efectivamente que para mí esto es un poco abrumador. No se escribe todos los días un libro, ni se dirige todos los días un libro, ni se presenta todos los días un libro. Yo nunca he presentado un libro. Y el mérito de presentar este libro y de la idea es de la oficina. La oficina que es una gran casa. Es decir, que esta casa, creo que el lugar y el momento no podían ser mejor para presentar un libro. Es la casa de la transferencia, es la casa de la innovación, la casa donde se protegen nuestros derechos de propiedad industrial en todo el país, ¿no? Y tengo que decir que nosotros hemos siempre, y creo que todas las unidades de apoyo a la innovación lo perciben así, recibido una atención súper profesional, técnica, muy próxima de la gente que está aquí, ¿no? Carmen ha ayudado directamente, Carmen Toledo. Ya sé que no le gusta mucho figurar, pero es verdad, es decir, el acto de hoy es mérito del director y de Carmen. Y el libro, tengo que decir que, Javier, a mí me ha tocado coordinarlo. Me ha tocado coordinarlo. Un libro que tiene 60 autores, evidentemente la persona que figura, que lo coordina, ha tenido un papel que no es el mismo un libro que se escribe. Y con esto no le quito valor a la visión, que ahora explicaré cómo ha nacido, sino simplemente digo que aquí está reflejado el esfuerzo de muchas personas y muchas visiones. Bueno, creo que es justo agradecer no solo a la Oficina Española de Patentes y Marcas este acto, sino que es justo, desde luego, ofrecer agradecer a todos los autores, ¿no? Esos 60 autores son no solo gestores de la innovación, que han tenido que, honestamente, vertir en esa descripción de las ideas fracasos. El libro está construido sobre fracasos, sino también de gente muy experta en el ámbito de la innovación, que también generosamente ha planteado una experiencia en el libro en el ámbito donde destaca. Bueno, el libro nace en el año 2010, como bien ha dicho Javier, cuando nace ITEMAS.
Itemas es una plataforma propuesta por Carlos III de innovación. La idea era, no tenemos palancas de innovación en el sector sanitario que dinamicen, que promuevan, que den expertise a los grandes hospitales de nuestro país. Esta fue la idea inicial. En el ámbito en el que se estaba desarrollando la Ley de Ciencia del año 2011, y en ese momento se conforma la plataforma ITEMAS, Innovación en Tecnología Médicas Sanitarias, que tiene que crear un expertise que no existía. Este libro, evidentemente, no existiría sin ITEMAS. Esas personas que lo escriben nacen muchas de ellas en ese momento, y ITEMAS, en un principio, estaba conformada esencialmente por gestores muy juniors, por gente sin expertise, por gente que hemos tenido que aprender a lo largo de los años. Pero es verdad que a lo largo de los años se adquiere experiencia, se adquiere conocimiento y se adquieren experiencias. En el año 2017, una de las asambleas anuales que organiza la plataforma, que son asambleas rotatorias, que van pasando por diferentes ciudades, se organiza en Santander. Tenemos la idea de plantear entonces por qué no cada unidad de esas 30 que conforman la plataforma presenta una experiencia. Y bueno, esto gusta, lo promovemos y buena parte de los nodos que entonces existían plantean una experiencia que explican a modo de póster. Experiencias, intuitivamente todos pusimos en aquellas experiencias cosas que nos habían ido bien. Y aquello estuvo muy bien, Y realmente nos dimos cuenta enseguida que de esas experiencias de éxito, primero, las describíamos recopilando la información y construyendo una historia que muchas veces no era un fiel reflejo de la realidad, porque la innovación es muy compleja, porque la innovación no es lineal y porque la innovación tiene muchos vaivenes que es difícil de escribir en una historia. Y la segunda es que de esa experiencia de éxitos habíamos aprendido, pero realmente donde habíamos aprendido es de la revisión de todo lo que nos había pasado. Es bien sabido, y no hace falta destacarlo mucho, que de las ideas, de los proyectos, de las empresas, de las patentes, en la innovación, de todo lo que hacemos, muy poquito llega a buen puerto. Muy poquito llega. Esto es sabido. Pero no se destaca en muchas ocasiones que realmente de ese aprendizaje, de ese fracaso, es de donde hay que construir, en ese escalón. Es verdad que las sociedades modernas donde la innovación está muy arraigada, consideran que para innovar, y esto la gente que monta pequeñas empresas, startups, está absolutamente identificado en los países anglosajones, uno tiene necesariamente que pasar por varios fracasos. Esto es la regla. Y solo después de varios fracasos, a veces se encuentra. Bueno, pues de esta idea, cuando asumimos desde Santander la coordinación de la plataforma ITEMAS, de identificar experiencias, aprender de ellas, surgió este libro. Lo planteamos en una comisión de dirección, entonces estaba ya Lluís Blanc, el actual coordinador, Julio Rizabalaga, Sandra Leal, estaba Manolo Desco, y tengo que decir que la idea gustó mucho. Manolo Desco dijo, esto es una idea estupenda, y es verdad que dijo, bueno, el reto de esto es saber contarlo. Las experiencias están ahí, hay que saber contarlas. No es fácil. Y tendríamos que buscar a alguien que coja cada una de esas experiencias y las novele, las cuente a modo de fábula, como una anécdota que tenga una conclusión, que tenga un resultado que sea experiencia. Bueno, y en ese planteamiento comunicamos con todas las unidades de apoyo a la innovación del país, les pedimos que nos construyeran con un esquema una experiencia y la recibimos. La verdad es que la sorpresa fue la acogida excelente, que las ideas eran muy buenas, que estaban todas explicadas fenomenalmente, y es verdad que había ideas muy distintas, descritas de manera también muy distinta, y el reto fue, y esto nos tocó, y esta sí que fue una labor de coordinación, darles un barniz para que las ideas, primero, tuvieran un matiz, un leitmotiv positivo, es decir, las ideas de fracaso no deben servir a nadie como experiencia negativa, y esto hay que saber contarlo. Ese fue un trabajo importante. Y lo segundo, desidentificarla.
a nadie nos gusta vernos en una situación de fracaso, en una situación donde las cosas no han ido bien, y las ideas que podéis ver en el libro están construidas y deconstruidas para anonimizarlas. Utilizamos nombres simulados, utilizamos tiempos simulados, utilizamos tecnología simulada, aunque el fondo de cada una de esas experiencias es la real. Encontramos que había una serie de temas core que encajaban las ideas. Uno de ellos fue la protección industrial, y vemos que ahí había muchos anécdotas y experiencias de las que se podía aprender, y pensamos que era bueno tener un bloque de ideas de experiencia industrial o de protección, y Carmen nos ayudó preparando un capítulo previo en el que introduce esas ideas como gran experta, también a modo experiencial. En otro apartado hemos colocado un segundo bloque, todas aquellas experiencias de innovación en gestión dedicadas a contratos y acuerdo. Hacer contratos y acuerdos en el ámbito de la gestión de la innovación es un aspecto crítico, implica tener un conocimiento muy profundo del proyecto, un conocimiento complejo y profundo de cuáles son los agentes que participan y del contexto. Un buen acuerdo como una buena patente marcan el futuro de un proyecto. Y son muchos proyectos los que se han muerto por una mala protección, los que se han muerto por un mal acuerdo, o simplemente porque no hemos sido capaces de desarrollar un acuerdo. Un tercer bloque de estas experiencias se centra sobre todo en aspectos de liderazgo y de comunicación. La innovación va de personas, la vida va de personas, ¿no? Y organizar innovación implica tener empatía, saber comunicar, establecer redes, y esto es algo que también los gestores de la innovación deben hacer, y esto no es fácil tampoco. Y vemos que en muchas ocasiones la conformación de los equipos con sus características, la comunicación como se ha establecido, las reglas de juego al inicio, marcan no solo los inicios de ese proyecto de innovación, que muchas veces desencadena en una patente o incluso en una empresa, incluso en un producto que llega a un entorno sanitario o que llega al mercado, pero que muchas veces se queda en el camino porque no ha habido una buena comunicación. De esta manera hemos construido los 5 bloques. Expertos como Manolo Desco, como Luis Blanc, como Carmen Toledo, como Carlos Bezos, como Ángel Alba, como Gonzalo León, como Fátima Sánchez, de consultoras, de empresas, de centros tecnológicos, están como autores, gente referencial, gente que ha tratado de resumir y condensar en un capítulo introductorio en cada uno de esos bloques todo lo que sabe, y realmente creo que ese es un valor, no solo las experiencias, sino esa introducción en cada uno de los bloques, que da un valor muy grande a esta obra, que si tiene algún defecto es el de ser muy ambiciosa y por tanto no poder haber profundizado en cada uno de los ámbitos que toca. Bueno, este libro, como su título indica, pone por tanto en el centro al gestor de la innovación, que es el que conforma la red y temas como elemento aglutinante, ¿no? Los gestores que están en las diferentes unidades de apoyo a la innovación a lo largo del país, y que tiene mucho que ver con esta casa, que en realidad gestiona propiedad industrial. Y lo hace en la medida que creemos que la gestión no es el agente clave, pero sí que tiene que ser parte del equipo, ¿no? El gestor de la innovación tiene que identificar las oportunidades, tiene que conocer el mercado, tiene que tener empatía y establecer relaciones, tiene que ser capaces de diseñar los acuerdos y que las partes se unan, tiene que ser capaz de alinear lo que es la estrategia de innovación con la de la institución, tiene que conocer a las personas, acompañarlas, tiene que ser capaz de, llegado un momento determinado, apoyar al inventor, que es la clave, y al investigador en la toma de decisión para poner una empresa en marcha o decirle, no, este no es el camino. Realmente se nos exige mucho a los gestores de la innovación, y yo creo que los gestores de la innovación en la situación actual están deseando en nuestro país ser parte de los equipos que quieren transformar y
que quieren ser capaces de generar producto desde el entorno sanitario. Nunca mejor tiempo que a hoy, después del COVID, después que nos ha enseñado cuál es nuestra deficiencia, la enorme necesidad que tenemos de tener capacidad productiva y de transformación en el país, en el ámbito sanitario, donde tenemos también una enorme oportunidad. Para acabar, quiero decir que, si bien la gestión es un elemento clave, no es lo más importante. Probablemente lo más importante sea la figura del emprendedor, la figura del inventor, la figura del investigador. La persona que arriesga, que explora cuáles son las nuevas vías de conocimiento, la persona que arriesga a veces su patrimonio para poner una empresa en marcha y su vida, en definitiva, y que lo hace aventurándose muchas veces porque no sabe dónde se mete, porque probablemente si lo supiera no lo haría. Bueno, pues a ellos gracias, a ellos debemos apoyar entre todos, patentes y marcas, agentes de financiación de I+D, mecenazgo, institutos de investigación y, por supuesto, los gestores de la innovación. Acabo parafraseando a Javier. Realmente el camino que hemos andado hasta ahora, aunque este libro hable de fracasos, es de éxitos, porque hemos aprendido, hemos avanzado, hemos empezado a crear un ecosistema de innovación en el ámbito de la salud, y es un camino que desde luego no tiene retorno, en el que tenemos que apostar, apoyar y seguir trabajando muchísimo, creando redes y ecosistema, y este libro tiene mucho de eso, como lo tiene el día de hoy este acto en el que bueno, pues yo estoy agradecidísimo. Muchísimas gracias y pasamos ahora a la mesa redonda. Gracias. Bueno, está fenomenal tener la presentación de un libro como excusa para oír a expertos, auténticos expertos que conocen la innovación desde diferentes perspectivas. Y bueno, hoy tenemos en la mesa redonda un panel de lujo, no solo por las personas, o sobre todo por las personas, por las instituciones a las que representan y por la complementariedad de perfiles, ¿no? Les voy a dar paso, después de nombrarlos, para que ellos nos expliquen quiénes son, si me lo permitís, y qué representáis dentro de lo que es la innovación en salud, antes de empezar con algunas preguntas que lanzaremos para que haya debate, diálogo y podamos reflexionar sobre ellas, ¿no? Bueno, con nosotros tenemos, y empiezo con Nuria, que la tengo a mi lado, a Nuria Amigo Grau, que es la CEO de Biosphere Test Lab, está aquí en su papel de emprendedora, de persona de héroe, que se lanza a la innovación en primera persona y que yo creo que tenemos que respetar muchísimo por ese paso y ese papel que está dando. Nuria, gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias porque es un súper placer estar aquí. Estoy muy, muy contenta de haber tenido la oportunidad, en realidad, de conocer el libro, porque creo que este libro, aunque esté centrado en el gestor de la innovación, yo lo voy a recomendar a mis colegas emprendedores, porque es que me he sentido identificada en casi todos los apartados, aspectos, fracasos, retos y incluso en el humor que hay en alguno de los capítulos, o sea que muchísimas gracias por la oportunidad. Yo soy un ejemplo de este ecosistema que es la emprendeduría en el sector biotecnológico. Nosotros, siendo estudiantes de doctorado en un instituto de investigación sanitario, el Pere Virgili, en el sur de Cataluña, empezamos un proyecto o decidimos lanzarnos tras proteger una tecnología que permitía la caracterización del riesgo cardiovascular.
desde una perspectiva novedosa y que había demostrado ser mejor que el gold estándar, decidimos plantearnos el proyecto de constituir una spin-off. Y esto fue en 2013 y desde entonces hemos vivido una larga carrera en la que ha sido una montaña, en la que hemos pasado por muchos diferentes estadios y que realmente ahora yo estoy muy feliz porque puedo decir que hemos transformado un producto que se había gestado en un marco puramente académico en un test de diagnóstico que actualmente se está aplicando en las unidades de lípidos de algunos hospitales con unidades de lípidos fuertes, ¿no? Entonces, en este viaje de la emprendeduría en el sector biotech hemos tenido que aprender de muchas cosas que en sí el viaje ha sido fantástico. No sé si vamos a consolidar y realmente llegar al mercado, esto no lo sabemos. Este 5%, que yo creo que es optimista, aún no sabemos si salimos de aquí, pero como mínimo nos lo hemos pasado muy bien. Y entonces estoy muy agradecida de la oportunidad y gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, Nuria, por tu presencia y un placer conocerte y a partir de aquí poder andar camino, ¿no? Establecer red y ecosistema, que el día de hoy va un poco de esto también, ¿no? De compartir experiencias. Gracias. Tenemos con nosotros Pepa Limeres. Pepa Limeres coordina el programa, la coordinadora de programas de ciencia de la Fundación Botín, una fundación con larga trayectoria en desarrollo de programas de ayuda y con la que tenemos una excelente relación desde hace muchos años. Gracias, Pepa. Gracias, Galo. Buenos días a todos y, en primer lugar, agradecer a nuestros anfitriones, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que auspician este evento, y agradecer, me sumo al agradecimiento a Galo y a los autores de este libro y, de verdad, felicitar la iniciativa y agradecer la generosidad que han tenido todos los autores en compartir sus experiencias, compartir sus aprendizajes, porque yo también opino que la palabra fracaso asusta, pero en realidad son aprendizajes, es la mejor forma de aprender. Esa generosidad por compartir y por ayudar a otros a los que puedan quizá facilitar el camino gracias a estos aprendizajes. Yo he disfrutado mucho la lectura del libro y a quien no lo haya hecho la recomiendo encarecidamente. Realmente es muy enriquecedor el libro. Y bueno, en cuanto a mí y la Fundación Botín, efectivamente, desde 2007 formo parte del área de ciencia de la Fundación Botín y actualmente soy la coordinadora del área. Bueno, por comentar un poquito quizá de mi background, yo soy doctora en Ciencias Físicas. Tengo una experiencia previa en investigación de 8 años, es decir, tampoco muy dilatada, y a partir de 2003, creo que fue, empecé a trabajar en aspectos relacionados con la gestión tanto de la investigación como de la innovación. He trabajado en la Fundación Europea de la Ciencia en Estrasburgo, también he trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en proyectos europeos y, como decía, desde 2007 en la Fundación Botín, desde donde nuestra labor en el área de ciencia está totalmente alineada con lo que nos ocupa hoy, porque lo que queremos es ayudar a que la transferencia tecnológica sea lo más eficiente posible. Trabajamos acompañando a los científicos en sus laboratorios, acompañándoles en todo el recorrido, hasta con nuestra convocatoria Mind the Gap, en la que apoyamos con inversión y con acompañamiento a iniciativas, startups. Tratamos de ayudar a los emprendedores en ese camino y justamente ahora tenemos abierta la convocatoria hasta el lunes, a la que también, igualmente animo a los emprendedores a presentarse. Y con esta convocatoria lo que queremos es ayudar a que el conocimiento y la tecnología que surge del ámbito, pues como lo que estamos hablando, ¿no? Puede ser del ámbito sanitario, de las unidades de investigación de sanitarias, como de universidades o centros de investigación, pueda avanzar hasta llegar a dar solución a los retos de la sociedad, de los pacientes y que todos necesitamos. Bueno, un lujo tenerte aquí también, ¿eh? Muchísimas gracias. El programa Indegable, la verdad es que es un lujo y todo lo que lleváis detrás es un programa muy consolidado y vosotros sois los que estáis
esté ahí ayudándonos a todo el ecosistema de innovación. Pepa, un placer. Gracias. Ángeles Barrios. Bueno, Ángeles Barrios viene en representación de AT Health, una institución absolutamente de referencia que en el ámbito de la salud y la innovación a nivel europeo y bueno, pues que está haciendo cosas maravillosas y que yo creo que nos puede ayudar mucho y que tiene una visión muy compartida con los que estamos aquí. Gracias. Aquí. Okay. Pues muchas gracias, Galo, gracias, Carmen, gracias. Me sumo a todos los agradecimientos y también a la felicitación por el libro, por su originalidad en el abordaje también de la innovación en salud y por ese aspecto coral o colaborativo también del proyecto, que es precisamente también el que compartimos en EIT Health. Es decir, EIT Health es una comunidad de conocimiento e innovación en el ámbito, en el marco del European Institute of Technology, que es un instituto creado un poco a imagen y semejanza del MIT para Europa y que depende de la Comisión Europea. Y, por tanto, somos una organización pública-privada, primero, digamos, por tener este ámbito europeo y gestionando fondos europeos para el apoyo a la innovación. En este caso, en España somos diferentes hubs, el hub español. Tenemos el placer de haber apoyado con más de 10 millones de euros solo en España y solo en 2021 a startups y emprendedores, 21 proyectos de innovación procedentes digamos, de los hospitales, de los investigadores, de los clínicos. Hemos conseguido la creación de 3 startups. Hemos puesto en el mercado más de 4 productos y servicios a raíz de todos estos proyectos en los que trabajamos en el triángulo del conocimiento, ¿no? De la educación, la investigación y la aceleración o la creación de negocio, donde tenemos diferentes proyectos. Y como decía, lo más importante de nuestra organización es el partenariado, ese trabajo colaborativo, un partenariado de 30 socios, donde también tenemos hay temas como Network Partner y tenemos toda la cadena de valor, agentes de toda la cadena de valor sanitaria, desde sistemas de salud, hospitales, grandes compañías, centros tecnológicos, agencias de evaluación. Es decir, el ecosistema que necesitamos para que la innovación, para que las ideas, digamos, vayan lo más rápidamente y lo más eficientemente posible al mercado, por un lado, y al sistema sanitario y a la adopción por parte de los pacientes, que es lo que al final importa. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Un lujo tenerte aquí también como AT Health y como un agente clave del ecosistema, ¿no? Que está moviendo este país hacia la innovación en salud. Carmen, muchísimas gracias. Carmen Toledo, bueno, pues el alma mater de este evento y es la jefa de Unidad de Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, esta casa de todos. Gracias Galo y gracias a todos los asistentes aquí y allí y un poco más lejos. Para nosotros es un placer poder organizar este evento. Como se dijo ya en la inauguración, hace como 15 años nosotros empezamos a detectar, cuando visitábamos los hospitales ofreciendo charlas informativas, empezamos a detectar que cada vez había más conciencia de que las pequeñas innovaciones que iban generándose en los hospitales tenían su peso, su realidad y que por qué no protegerlas. Y entonces, desde aquel momento empezamos a detectar también paralelamente que el número de solicitudes de patentes europeas ante la Oficina Europea aumentaba y que en España poco a poco pasaba lo mismo. Entonces, a partir de ahí empezamos a fijarnos en el sector sanitario y fue cuando en 2015 firmamos el convenio con la plataforma IT+. Y a partir de ahí pues hemos empezado a colaborar y seguimos colaborando y, por supuesto, cuando Galo nos llamó y nos ofreció participar en la redacción del libro, pues dijimos que, por supuesto, cómo no, que queríamos contribuir con nuestro granito de arena. Y esto, pues, es otro granito más de arena. Así que encantada de poderos teneros aquí hoy a todos. Muchas gracias. Carmen, gracias. A ver si conseguimos que este sea uno de muchos eventos juntos. Gracias. Bueno, y Benedito Crespo, que es un gran investigador,
ha sido director científico del instituto en el que yo estoy, psiquiatra, y ahora mismo es el director de la Unidad de Gestión Clínica de Psiquiatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Yo creo que lo traemos aquí en representación de la visión más investigadora, más académica, aunque tengo que decir que Benito siempre ha apostado mucho por la innovación también, en su ámbito de trabajo. Bene. Bueno, nada, ante todo me sumo a las felicitaciones y a la gratitud por la invitación y realmente es un honor y un placer, Galo, estar aquí acompañando y contribuyendo a la presentación del libro que has coordinado y sin duda que para mí estar es un placer, es un placer. No sé muy bien cuál es mi rol en todo esto, como bien dices, pero bueno, un poco el análisis que he podido hacer de lo que, una vez que he leído el libro, que también estoy de acuerdo y reitero que es uno de esos libros que yo creo que es bueno porque cuando terminas de leerlo notas que has cambiado, que no eres la misma persona que empezó antes y que termina cuando lee un libro de este tipo, ¿no? Realmente lo he disfrutado, ¿no? Pero creo que como bien dices, yo soy psiquiatra, soy director de un servicio de psiquiatría, una unidad de gestión clínica ahora mismo en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, tengo cargo académico, soy investigador también, investigador del CiberSan, de la Red Nacional de Investigación en Salud Mental. Y la cuarta del tetrapartito sería la parte de innovación, que bien se ha dicho, ¿no? Con lo cual, quizás es lo que menos me toca dentro de mi formación, de mi capacitación y de mi día a día. Pero sin duda que es un área con el cual siempre me aproximo de una manera entusiasta, ¿no? Porque creo que como bien se ha señalado, ¿no?, en las introducciones que hemos podido escuchar, la innovación es parte vital de nuestro estado de bienestar, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista sanitario y muy concretamente desde el punto de vista de la salud mental, que ahora, como todos sabemos, estamos muy de moda en las necesidades de nuestra sociedad, pues evidentemente la innovación es clave, ¿no? Mi aportación va a ser una aportación desde cómo creo que cómo debemos formar a los sanitarios o a la gente que hace o trabaja en salud para tener esa visión innovadora, que a veces nos toca, que parece que está muy lejos de nuestro día a día, ¿no? Dentro de todo lo que tenemos que hacer, esto de innovar nos resulta como lejano, ¿no? Y creo que eso requiere un replanteamiento formativo, educativo y al mismo tiempo de selección de personas. Y por ahí voy a intentar aportar algo en la mesa de debate. Muchas gracias, Galo. Muchísimas gracias, Bene. Bueno, has dejado claro que en este panel representas perfectamente la cuádruple hélice. Eres quien lo representa y, por tanto, quien tiene la visión más general e identifica, por tanto, las verdaderas dificultades que hay para la innovación en el ámbito sanitario, en el ámbito clínico. O sea que tu papel está muy justificado aquí. Eres la persona integradora y la persona que ve más objetivamente por delante las dificultades en el entorno clínico. Bueno, pues la idea es tener un ratín de debate. Desde el streaming no se pueden hacer preguntas, pero sí pueden hacer desde aquí. Y tenemos un panel de preguntas preparadas, que son preguntas de reflexión, más que preguntas, ¿no? Con esto digo que cualquier persona de la audiencia, si lo quiere, puede en este momento plantear alguna reflexión, alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, general o particular. Y en tanto en cuanto esas preguntas se dan lugar, empezamos a hablar entre nosotros. La primera reflexión que vamos a plantear en el día de hoy con la mesa se refiere a las capacidades para gestionar la innovación de nuestro entorno, ¿no? Decía Bene, formación. Esto es una muy buena reflexión, ¿no? Yo tengo que decir que, bueno, no lo he dicho y creo que es necesario decirlo, que el libro sin las personas que gestionan innovación en el instituto en Santander no hubiera salido. Es decir, que el libro y todo lo que pasa en innovación en salud, más core en nuestro entorno sanitario, entendida la innovación de producto, es debido a que hay gente que lo hace, en un contexto que es el que es, ¿no? Entonces, gracias a ellos y a todas las unidades de apoyo a la innovación, veo por aquí a Estela, veo a Lola, veo gente de soporte, gente que estamos ahí trabajando, ¿no? La primera reflexión en gestión y en otros ámbitos es si realmente en el ecosistema tenemos
las capacidades necesarias para gestionar en el sentido amplio, de gestionar muchas cosas, la innovación en salud, en el ecosistema o en los diferentes ecosistemas. Una pregunta amplia, abierta, que va en la línea de las reflexiones que ya ha hecho Bene y que, claro, los que estamos aquí o los que estáis aquí, por vuestros perfiles, vais a tener visiones complementarias en ese poliedro tan complejo de la innovación. Nuria, ¿qué piensas de esto? ¿Tú te sientes apoyada, te sientes respaldada, qué cosas crees tú que deberíamos trabajar para que mejoren? Es una pregunta muy amplia. Voy a tratar algunos de los aspectos. Yo creo que hay necesidades muy distintas según el estadio de madurez del grupo, de la tecnología, incluso de la startup, cuando se acaba. Entonces, dependiendo del momento de que estuviésemos hablando, yo creo que te diría que más formación o menos formación, y sobre todo en institutos pequeños. Yo vengo de un instituto pequeño donde creo que han hecho una cosa muy bien, que es unirse para ganar masa crítica y para no solo a nivel de proyectos, sino también a nivel de formación, de complementariedad de perfiles, que de alguna manera, que me lo ha notado, es la Alianza para la Innovación e Industrialización Sanitaria del Eje Mediterráneo. Y yo creo que gracias a esta complementariedad de OTRIS se ha podido garantizar un poco de acompañamiento en todas las fases, excepto en la fase que ahora yo la necesitaría. Nosotros necesitaríamos un poco más de acompañamiento como OTRI una vez la startup ya se ha gestado, pero esto es otro tema que podemos hablar después. Pero en el caso de esta complementariedad de necesidades, estas redes o de esta estructura de OTRIs más compleja favorece que se pueda hacer formación en estadios iniciales, donde quizá se tiene que fomentar más transferencia de conocimiento en relación a las patentes, etcétera. Después, o en estadios donde ya se empiezan a plantear inversores, entonces necesitas una red y que entonces haya más perfiles en relación a la generación de red, o incluso después cuando ya llevas a expectativas de mercado que necesitas conocimientos específicos de acuerdos y en las OTRIs. Yo creo que uno de los aspectos que es clave es que a medida que la innovación también va ganando madurez en este país, vamos también creciendo en este sentido y que, por lo tanto, estos niveles de madurez que exigen cada una de las fases también se van a lograr a medida que el sistema madure. ¿Está? Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, podríamos decir que tú echas de menos en esta fase de empresa ya lanzada soporte en aspectos de gestión core relacionadas con la innovación, ¿no? Muy buena reflexión, esta es una muy buena reflexión que incide bueno, necesitamos gente experta en ese ámbito, ¿no? En el ecosistema. Gracias. Pepa, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu...? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy amplia y además en un tema muy complejo, ¿no? Que yo creo que lo has dicho tú antes, lo has dicho yo creo que todas las introducciones. El proceso de la innovación es muy complejo, requiere de la intervención de muchos agentes diferentes a lo largo del camino, es de largo plazo y esto hace que, es decir, esta complejidad, este largo plazo y estas dificultades que nos encontramos y que están también reflejadas en este libro, hacen que todo aquello que contribuya a que esto ocurra, es decir, a que se salven estas dificultades y se siga avanzando, se persevere, es absolutamente necesario. Bueno, quizá un poco al hilo de lo que comentaba ahora Nuria, en las fases más iniciales, más cercanas al laboratorio, nuestra experiencia nos dice que es fundamental la profesionalización de los equipos que prestan el apoyo a los investigadores, por un lado. Y esto también quiero decir que es algo que ha avanzado en el tiempo que nosotros llevamos trabajando. Llevamos en la Fundación trabajando en estos temas desde principios de los 2000 y la situación ha cambiado enormemente. Se ha avanzado mucho, incluso en institutos pequeños y grandes, en los institutos de investigación sanitaria, en universidades, en todas partes se ha mejorado mucho. Obviamente siempre queda mucho camino por hacer. También en esa fase inicial la
la adecuada incentivación del investigador. Es decir, porque todos tenemos que estar muy motivados. Como es tan complicado y tan largo plazo, todo el mundo tenemos que estar muy motivados y muy alineados. Entonces, los adecuados incentivos para enganchar, el no desincentivar muchas veces. Hay veces que se trata más de esto, ¿no? El prestar el acompañamiento al emprendedor tanto el que se quedan investigando o prestando la atención a los pacientes como el que da el salto, el darle el acompañamiento que necesita en cada momento, como comentaba Nuria, es decir, las piezas que va necesitando y que van cambiando mucho. Y es verdad que para el emprendedor es importante rodearse en cada paso no solamente la parte financiera es importante, el dinero es importante, pero diría dinero inteligente, ¿no? Que también complemente las carencias que muchas veces tienen emprendedores en estas fases iniciales. Y bueno, en fin, que esto es un tema tan amplio que voy a dejar esta primera pincelada y podemos seguir construyendo. Bueno, me gusta mucho esta visión que yo creo que compartimos muchos, y es que nos queda mucho, pero se ha avanzado muchísimo. El ecosistema, muchas piezas, desde empresas nuevas hasta financiación, hasta expertise del soporte, bueno, hay muchas piezas que eran rara avis y que ahora están. Y esto ha pasado, bueno, a lo largo de décadas, no es de un día para otro, y es una realidad. Y quizá no tenemos los recursos o las capacidades suficientes, pero este es el camino. O sea que en positivo se pueden ver las cosas también y hemos avanzado muchísimo, ¿no? Y hay muchos tallos verdes. Empresas jóvenes hay muchísimas que hay que cuidar. Muy bien, Ángeles, y desde IT. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a hablar de determinadas cosas todos a la vez, ¿no? Porque yo creo que coincidimos en mucho, ¿no? Una de las cosas que me ha gustado ese comentario, porque además lo tenía exactamente con las mismas palabras, financiación inteligente, ¿no? Es decir, yo creo que es un momento en el que ahora estamos, ¿no? de donde hay dinero. Es decir, estamos en un momento sin precedentes de fondos europeos de apoyo a la salud y de apoyo a la transformación del sistema sanitario. Pero ese dinero inteligente tiene que ser, por un lado, ese dinero público que se oriente a lo que realmente es innovación transformadora, ¿no? Innovación que sume, que se vea resultados y beneficios para el paciente y para la sostenibilidad del sistema, pero también que atraiga el dinero privado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que también existan organismos que sean capaces de ser el pegamento de las iniciativas, de poder generar y complementar fondos públicos, privados, que den respuesta a las necesidades de los emprendedores y de los innovadores. Pero además yo creo que también es importante, bueno, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de educación, de formación, pero también hay que eliminar barreras para los emprendedores, ¿no? Y en ese sentido, el marco regulatorio yo creo que también tiene que acompañar especialmente en innovación muy disruptiva o en innovación como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los Digital Medical Devices, es decir, el desarrollo de una aplicación digital para diagnóstico o incluso para monitorización de pacientes para una startup puede ser un proceso heroico, ¿no? Desde el mismo momento en que se desarrolla la idea, ¿no? Pero mucho más cuando la queremos poner en el sistema, cuando la queremos poner en el mercado, cuando queremos que el paciente acceda a ella. Hay muchos países, bueno, no hay muchos, pero ya hay países en Europa como Alemania, Francia, está empezando Bélgica, Luxemburgo, a tener procesos de fast track para este tipo de aplicaciones de salud digital, para que las evidencias... Nos gustaría desde EIT Health Spain, y yo creo que desde ningún lado, que España se quede atrás en ese proceso, ¿no? Que las startups y las ideas, que son muchas de los innovadores españoles, se queden en el camino, no puedan escalar por un marco regulador excesivamente
estricto. Bueno, pues vamos viendo que es curioso como el concepto de financiación, que es algo que siempre hemos pedido todos, ahora no es el principal, es financiación inteligente, esto lo habéis repetido, y el marco regulador que obviamente nos influye muchísimo. En un país que, como habéis dicho, bueno, requiere más que otros traccionar la inversión privada, ¿no? Las cifras de innovación en España son las que son, tenemos un gran país investigador, en innovación estamos en la parte media de la tabla a nivel europeo, y la financiación para la I+D en el sector público es mejorable, pero en el sector privado es muy mejorable, probablemente por cuestiones del propio ecosistema. Bueno, pues ahí debemos trabajar entre todos, ¿no? Entre todos, sabiendo que ahora ha cambiado el escenario, además, hay financiación. Bueno, Carmen, desde esta, bueno, directamente a Bene, perfecto. Bene, tu visión, ¿tú qué echas de menos? Muchas cosas. No, yo disfrutando y oyendo, porque para mí es muy enriquecedor, como he dicho, y aprendo, ¿no? Y en ese sentido estaba un poco viendo qué es lo que yo creo que lo que podría aportar, ¿no? Y creo que hay una parte fundamental y es cómo se generan las ideas, ¿no? Es decir, de dónde salen las ideas, ¿no? Entonces está hablando de los investigadores y siendo positivo y siendo, creo que realista, y hay un crecimiento y ahí empieza a existir la cultura, pero creo que la cultura innovadora dentro del sistema sanitario todavía es muy pequeña, está en fases iniciales, ¿no? En ciernes, ¿no? Entonces, el cómo se genera esa cultura, nosotros psiquiatras, los que nos gusta el cerebro, intentamos investigar y sabemos, definimos el cerebro emocional, el cerebro social, el cerebro de distintas características, pero no he leído, y quizás porque no he tenido tiempo, algo del cerebro innovador. Pero ¿cómo debe ser el cerebro innovador, ¿no? Es decir, ¿cómo somos capaces de inculcarlo esto desde las etapas iniciales en la formación, ya no en periodos ya tan asistenciales, ¿no? Es decir, pero ¿cómo somos capaces de que los profesionales en sanidad tengan esa visión, ¿no? Es decir, que pasen por delante de situaciones que si no tienes ese cerebro, digamos, esa capacidad, nunca las vas a percibir, nunca vas a generar la oportunidad de hacer una innovación y seguramente de hacer esa transferencia a la sociedad que estamos diciendo, ¿no? Y si hago un autoanálisis, ¿no? de cómo yo soy poco innovador, soy algo innovador dentro de todo lo que hacéis vosotras, no soy nada innovador, ¿no? Pero cómo buscas esa oportunidad de cosas que no existen y que crees que se podrían beneficiar o que se podrían generar, ¿no? de tu conocimiento, de tu análisis de la realidad, ¿no? Y al final yo creo que somos personas que somos muy intelectualmente inquietas, es decir, que tenemos esa capacidad de ver lo que no hay. Y luego yo creo que tenemos mucha esa palabra ahora de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de manejarnos en la incertidumbre y en la frustración, lo habéis dicho todos, ¿no? Es decir, que al final para innovar hemos tenido que fracasar muchas veces y ese fracaso a nadie le gusta. Pero creo que está en el camino y si somos capaces de ir inculcando esa capacidad de análisis, donde sabemos que vamos a fracasar muchas veces antes de llegar al resultado, no al éxito, como decía Javier, sino al resultado, creo que podemos empezar a cambiar ese cerebro innovador e incluirlo a las personas que realmente hacemos asistencia y que somos los que deberíamos generar esas ideas, ¿no? Y en esa línea, otro matiz importante, esta mañana estaba, mientras venía en el tren en otra conversación, en otro tema, la importancia que tienen los pacientes y los usuarios en todo este desarrollo, ¿vale? Es decir, es un tema completamente distinto, es un tema de desarrollo de planes de salud mental en una comunidad, en Valencia, y yo estaba en esa conversación y se ha generado el profesor Rafael Tabarés, buen amigo y líder de todo esto, se ha generado un consejo cívico donde los pacientes han opinado sobre cuáles son los planes de salud mental y cómo tiene que hacer la innovación en la asistencia, ¿no? Evidentemente eso es un extremo, pero de ahí a no contar nada creo que hay términos medios que son muy importantes para considerar en todo lo que es el proceso de la innovación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Valiosísima visión. Tengo que decir que hay un libro magnífico que se llama Originals, de Adam Grant, que enfoca desde una perspectiva psicológica las claves del innovador y emprendedor. Libro magnífico,
magnífico que, bueno, yo creo que nos puede ayudar. La buena noticia es que la innovación es innata, pero es solo una parte. Y no es difícil aprenderla como manera de pensar. Hay estudios, hay un estudio muy bonito que se publica en un libro que también, El ADN Emprendedor, Christian Claesen, bueno, el nombre del autor no me acuerdo bien, pero refleja un estudio sobre 3.000 directivos y llega a unas conclusiones también muy interesantes de cuáles son sus características, cuál es la parte genética y la parte adquirida. Creo que esa parte es esencial, es cultural, es organizativa y que la tienen que tener las organizaciones sanitarias y es muy importante los dirigentes. Ha dicho antes una cosa, Pepa, que al que no conozca el contexto le puede parecer sorprendente. Hay que fomentar esto y desde luego que no penalice. Y esto pasa por un cambio cultural donde la cuarta hebra de la cuádruple hélice se considera algo realmente importante. Muchísimas gracias, Bene. Bueno, no sé si hay alguna idea, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis avanzar. Bueno, estamos ahora, son la 1:15. Nos podemos aventurar en una segunda reflexión, si queréis, y intentamos avanzar. La segunda pregunta es, yo creo que la hemos contestado con la primera, la segunda reflexión, y quizá podríamos pasar a la tercera, no sé cómo lo veis, porque hablábamos de qué aspectos deberíamos potenciar en el propio sistema sanitario para facilitar la innovación, es decir, qué nos falta y qué deberíamos potenciar, ¿no? Bueno, yo creo que lo habéis contestado y no sé si queréis añadir algo, y lo podemos hacer aleatoriamente sobre este aspecto, es decir, ¿qué cosas, si tuviéramos que elegir una o dos o tres, deberíamos potenciar desde vuestra visión, unas más próximas, otras más alejadas, en el entorno sanitario para que la innovación tenga lugar? Hemos hablado de reconocimiento, hemos hablado de profesionalización, hemos hablado de financiación inteligente. Bueno, esos son tres patas. Has hablado al principio, Bene, de cultura, has hablado de cultura. ¿Alguna otra cuestión que os parezca? Regulación. Esto está más allá de lo que es el propio sistema sanitario, pero es clave. Tengo que decir que regulación, tenemos ahora una buena noticia, muy buena noticia, que es la modificación de la Ley de Ciencia, que parece que entre las cosas que hace pone hincapié en la innovación y en la gestión de la investigación y de la innovación como un momento clave. El gestor de la innovación y de la investigación aparece por primera vez como un agente del sistema Sistema Nacional de I+D. Es un paso adelante que pone la gestión. No voy a decir que sea el centro, que no lo es, pero pone la gestión y le da un valor, ¿no? Para que tenga ese rol necesario para apoyar al emprendedor, al investigador y a la gente que se arriesga, ¿no? No sé si queréis sobre esto añadir alguna idea, Ángeles. Sí, yo creo que hay hay un activo muy importante dentro de nuestro sistema sanitario y en España concretamente, yo creo que somos una potencia, es la potencia del dato. Es decir, somos uno de los países con una mejor infraestructura y plataformas de datos, con la historia clínica electrónica, una penetración enorme, muy por encima de otros países europeos. Somos una potencia en datos y estamos muy preocupados en proteger los datos, ¿no? Pero yo creo que no estamos tan preocupados o no le ponemos tanto interés al aprovechamiento de los datos, porque los datos salvan vidas. Es decir, los datos sirven para que se trate mejor a los pacientes, para una medicina más individualizada, pero también se tienen que potenciar esos usos secundarios, ¿no? Para la investigación, para la prevención, para estar más capacitados para futuras pandemias o futuras crisis sanitarias. Yo creo que también está en ciernes una nueva regulación sobre el data space o el data lake sanitario a nivel europeo. Vamos a ver, creo que bueno, está a punto de salir esta nueva regulación a principios de mayo.
veremos en qué se traduce, pero desde luego la capacidad de utilizar los datos, de hacer una sanidad más basada en valor y más basada en datos es lo que nos va a ayudar a transformar. Y ahí yo creo que hay mucha capacidad innovadora dentro de España. Hay grandes proyectos. Yo creo que es el momento de trabajar con ese ecosystem mindset, ¿no? Con esa idea de compartir buenas experiencias, de compartir el conocimiento y de que realmente seamos capaces de generar redes, ¿no? de conocimiento e innovación. Muchísimas gracias, Ángeles. ¿Querías su comentario, Nuria? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en este sentido, pero también es verdad que pienso que dentro de un entorno hospitalario que se puedan llegar a aprovechar los datos, necesitas tecnólogos y necesitas unos perfiles transversales enormes y necesitas incorporar tecnología y necesitas incorporar complementariedad. Y para esto me ha gustado mucho una parte del libro que hablaba, es al principio, que hablaba sobre la gestión sanitaria, la gestión en innovación y que a veces se chocan. Entonces, si un gestor sanitario tiene un presupuesto limitado, esto es la realidad, y tiene que medir el impacto que va a tener introduciendo un clínico más, por ejemplo, en las listas de espera, o introduciendo un matemático para gestionar los datos, el impacto a corto plazo es tan rápido introduciendo un clínico que acabará ganando. Entonces, yo creo que tiene que haber una atracción quizá intervenida por el Estado a través de compra pública innovadora o a través de subvenciones o a través de contratación de programas SEPE promoviendo la incorporación de estos perfiles transversales que son totalmente imprescindibles para que se gesten ideas. Yo sí que pienso que hay quizá un cerebro, un ADN emprendedor, pero para que se gesten ideas tiene que haber un reconocimiento de problemas. Si el matemático no sabe, si no está en un entorno hospitalario y, por lo tanto, esta complementariedad de equipos yo creo que puede venir impulsada por ayudas o por el Estado, por una cultura futura de que prevalezca el impacto a medio plazo y no solo a corto plazo. Bueno, el dato es el oro de este siglo, ¿no? En un estudio de una consultora decía que los datos del sistema inglés, decía en el año 2019, tenían un valor de 9 billones de libras, los datos del sistema de salud, ¿no? Nos estamos lanzando una carrera loca al dato, ¿no? Yo creo que todos los sistemas de salud están ahí embarcados, cada uno a su manera. He tenido noticias recientes publicadas de que varios institutos de investigación sanitaria en Madrid, estoy mirando Javier, ha incorporado a 6, 8, 10, 12 data scientists, es decir, todos percibimos que es un terreno esencial y crítico, y tenemos que decir que, bueno, vamos un poco por detrás, ¿no? Obama en su momento puso encima de la mesa 45.000 millones de dólares para informatizar, para hacer la historia clínica, para que los sistemas sanitarios americanos tuvieran la historia clínica electrónica. Y esto ha permitido que ellos ya tengan por lo menos un lenguaje común sobre el que compartir, en el cual ya se enchufan estos teléfonos inteligentes y los dispositivos. En España, bueno, pues hay un proyecto de historia clínica que no ha salido, hay un data lake sanitario en ciernes, que ojalá salga, y yo creo que estamos cada uno intentando avanzar como podemos, sabiendo que el dato es oro porque vale dinero, pero pues que además es una herramienta esencial para tu trabajo diario, ¿no? Los investigadores saben hace mucho, ¿no? Es decir, que estoy mirando a Bene trabaja con datos en los grandes consorcios europeos, publicaciones de primerísimo nivel donde analizan bueno, pues la estructura de la materia cerebral en función de si tienes o no esquizofrenia. Esos son datos, y ellos lo llevan haciendo décadas, ¿no? O sea, ellos ya saben que el dato es oro y quizá nos falta que el resto de los agentes lo sepamos explotar, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay grandes retos, grandes retos, ¿no? O sea que sí, totalmente sí, y necesariamente pasa por ir de la mano. El sistema sanitario solo no puede, las empresas están fuera y acceder al dato sanitario es muy complejo, muy complejo. Existen algunas iniciativas europeas, está la iniciativa, por ejemplo, EDEN, europea, un megaproyecto para estudio de datos provenientes de historia clínica, Real World Evidence, que tiene magníficos resultados, y otras muchas, ¿no? Bueno, pues sí,
financiación y tendríamos que crear ecosistemas, estar todos, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si queréis contar. Sí. Galo, yo quería aprovechar para hacer un comentario a lo mejor muy simple, ¿no? Pero yo a veces tengo la sensación de que realmente en esto que estamos planteando, ¿no? Evidentemente la innovación es única y la innovación no es ni sevillana ni española, sino que es universal, ¿no? Y para eso necesitamos un mínimo de recursos para ser competitivos, ¿no? A veces tengo la sensación, insisto, que a lo mejor no es correcto, pero quería un poco saber la opinión de vosotras, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto estamos intentando hacer cosas con unos recursos tan limitados que de partida ya estamos saliendo derrotados, ¿no? A la hora de competir en la innovación, ¿no? ¿Qué tendríamos que pedir de mínimos a las instituciones a nivel organizativo y a nivel económico para que una idea clínica que pueda tener interés vaya al ritmo y con toda la integración de profesionales, de mentes que piensen en llegar al producto final de una manera coordinada en tiempo para que realmente sea exitosa? Porque si no, seguramente esas variables de tiempo, de multiprofesionalidad o interdisciplinaridad, si no lo integramos bien, es que no vamos a llegar. Y a veces el fracaso no viene por la idea, sino viene por la falta o la dificultad de sincronizar, ¿no? Todos esos recursos. Esa impresión que puede tener un clínico de a pie, que es muy tonta, como he dicho, o solamente un poco tonta. A ver, yo creo que esa es precisamente la clave, ¿no? Cómo somos capaces todos de ponernos de acuerdo y de aunar fuerzas para que las ideas lleguen a término. Y os voy a poner también un ejemplo del que nos sentimos muy orgullosos en EIT Health, que fue la respuesta, lo que llamamos la Rapid Response al COVID-19. Fue una iniciativa que se lanza en mayo, en el sentido de que hay muchas iniciativas desde el ámbito clínico, tanto en cuanto a ideas que parten precisamente de las necesidades que se estaban viendo en el día a día ante bueno, pues lo que era la gran crisis de la COVID. Y desde EIT Health todos los partners dijeron, oye, tenemos todo el potencial, todas las capacidades de los partners, tenemos la capacidad de poner en común en plataformas de conocimiento todo lo que se está haciendo. Tenemos la capacidad de conectar una necesidad con una solución, sea una necesidad de España con una solución de Alemania o viceversa. Y eso en 4 meses se pudo lanzar convocatorias para fondos, para proyectos que, si no recuerdo mal, lo tengo apuntado por aquí, pero creo que fueron 7 millones de euros que en 4 meses se pusieron a disposición de hasta 15 proyectos de innovación. 4 de ellos españoles. 4 de ellos españoles de los 15. En Europa, quiero decir. Se pudo apoyar a las startups que en ese momento estaban pasando un momento complicado, ¿no? En cuanto digamos, a sostenibilidad. Es decir, que se puede hacer, ¿no? Y lo que necesitamos son precisamente lo que os comentaba, que creemos que es básico, que es un mindset de ecosistema real, ¿no? Plataformas, organismos capaces de orquestar, capaces de ser el pegamento entre todos esos y también capaces de traccionar lo que hablábamos de inversiones y de complementar inversiones públicas y privadas, ¿no? Hablabas de apoyos, de financiación, de dinero. Es que la verdad es que dinero hay, ¿no? La cuestión es cómo hacemos que llegue a quien tiene que llegar y a lo que realmente es transformador, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia que os puedo comentar, o sea que se puede. Sí, la pregunta es absolutamente oportuna, ¿no? Crear un ecosistema supone trabajar en muchos ámbitos distintos, ¿no? Y no es decir, tengo gestores, no, es muchas cosas más, ¿no? Y crear un ecosistema puede llevar décadas. Puede llevar décadas. Y si no estamos entre los campeones de la innovación es porque no tenemos un ecosistema adecuado. Esto es la foto, ¿no? Entonces, pues nos queda mucho. Partimos de algunos aspectos que tú mejor que yo, que son
magníficos, sistema sanitario que tenemos que cuidar, y que bueno, tiene ahí grandes profesionales, mucha tecnología, mucha información y datos, ¿no? Partimos de un buen nivel científico. España es un país de ciencia. Y en el año 86, cuando se publicó la primera ley de ciencia, éramos un país que era un erial en ciencia, que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Con tiempo, con esfuerzo, con recursos y con financiación inteligente, ¿no? Yo, vamos, creo que veo sí, ¿no? Veo sí, no sé si la audiencia tiene otra opinión, pero yo creo que sí, ¿no? Tenemos un enorme reto ahora que es que hay mucha financiación y la financiación inteligente es tan difícil conseguir dinero como invertirlo. El gasto en ciencia es inversión. Y con poco tiempo las cosas son muy difíciles, ¿no? Este es un reto que tiene, bueno, nuestros gestores, la gente que tiene la capacidad de decisión en última instancia. Y bueno, pues yo creo que nos tienen a todos a disposición para empresas, sector tecnológico, institutos, hospitales, fundaciones, pues para sumar, como yo creo que el ecosistema de innovación siempre ha hecho en España, ¿no? Y de investigación, ¿no? Y necesidades. Y universidades, universidades al principio. Sí, absolutamente. Yo quería añadir un comentario, porque me ha parecido que, de alguna manera, planteabas una visión desalentadora si ya partíamos sin dinero, ¿no? Yo soy un ejemplo de poder hacer muchas cosas con muy pocos recursos. El tema es que nunca se van a dar, ¿no? Que nada puede ser rápido, bueno y barato. O sea, habrá alguna de las dos cosas que puede ser, pero no las tres simultáneamente. Entonces, yo creo que para algunas tecnologías, aunque no haya dinero inicialmente, vale la pena intentarlo, hacerla más grande, y cuando ya se haya consolidado, entonces quizá vendrá el dinero, pero no desalentaré a nadie porque en España sea difícil conseguir fondos. En absoluto. Yo creo que estamos en una buena cursa. Perdón. Quizá, bueno, apoyando, porque yo estoy escuchando cosas que, bueno, que me suenan mucho, además las estamos también nosotros viviendo, y que quizá tenemos un papel, por ejemplo, desde las fundaciones, desde el tercer sector, de la mano del sector público y el privado, pero particularmente como fundación en posibilitar que esos recursos que existen, es que el dinero está, conseguir de la mano de redes, de los partenariados, del sector público, que esos recursos efectivamente, porque todos estamos convencidos de ello y estamos alineados, no se trata de obligar a nadie o de forzar o de que se haga por otros motivos, sino que realmente este sea la razón que nos une a todos para que estos recursos lleguen cuanto antes al emprendedor, al investigador, y podamos impulsar estas ideas, no para que lleguen al siguiente paso, sino para que lleguen hasta el final, que es el gran reto. Bueno, pues 1:30. Si no tenéis ninguna observación, ninguna pregunta, vamos acabando esta presentación del libro, que es mesa redonda y reflexión. Y bueno, yo quería acabar con una parte que habéis comentado también, que es la presencia del paciente. Creo que ahí sí que tenemos muchísimo del ciudadano que trabajar y que avanzar con todas las dificultades. Lo habéis hecho en Ciber, ¿no? Y el libro también habla un poquito de ello. Tenemos con nosotros hoy a Carlos Bezos, del Instituto de Experiencia, y que escribe. Bueno, esa es una parte que tenemos que cuidar y trabajar con todas las dificultades que tiene, ¿no? Con todas las dificultades que tiene. Yo como conclusiones, para ir cerrando, bueno, además de reiterar el agradecimiento, ¿no?, a todos vosotros que habéis estado aquí, a las instituciones que hacen esto posible cada día, al Instituto Salud Carlos III, con su visión, apuesta, financiación. Por cierto, ha anunciado la ministra una nueva convocatoria para proyectos de innovación por 25 millones de euros, conjunta CEDETI y Instituto Salud Carlos III, que va en la dirección de lo que queremos, ¿no? Ojalá esto nos ayude y nos debería ayudar, ¿no? Bueno, por supuesto, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a su director y a Carmen por la participación en el libro y por organizar este evento, y a vosotros una mesa excelente, ¿no?
yo no quiero cerrar el día de hoy sin alguna conclusión final. Carmen, quizá quieras tú plantear alguna idea. Gracias, Galo. Solo quiero formular una pregunta muy concreta y muy rápida, puesto que ya no tenemos mucho tiempo. Y es preguntaros, ¿proteger los resultados de investigación os ayuda a transferir mejor los resultados? Y ligado a eso, ¿os cuesta mucho trabajo hacer esa protección? Es todo un mundo muy complejo, oscuro. ¿Veis ayuda? ¿No la veis? Nosotros desde la oficina podemos hacer más de lo que hacemos. Son dos preguntas, pero en realidad es una, ¿vale? Y son muy concretas. Con esto yo creo que podemos ir terminando. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva, desde mi punto de vista, de la experiencia que tenemos, es que lo que desde luego es absolutamente, no ya que ayude a la transferencia, es que es fundamental tener una estrategia de protección de la propiedad industrial e intelectual. Es fundamental. Lo que ocurre es que no siempre va a ser una patente, necesariamente, puede haber otras formas de hacerlo y además es muy importante saber cuándo, cuál es el momento oportuno y acompañarse de los que saben. Entonces, efectivamente, yo creo que la labor que hacéis desde la oficina es muy importante, de alguna manera, evangelizar, por decir así, informar a los investigadores y a los centros de las opciones que tienen, de los recursos que tienen, creo que es importante, porque sí que nuestra experiencia es que es fundamental tener claro que si uno no es capaz de proteger sus activos, en este caso intangibles, que son lo que es la materia de la innovación, no va a poder conseguir ni que la industria ni que los inversores apuesten por esa idea. Y lo que necesita el investigador, el emprendedor, es ayuda de los expertos para diseñar esa buena estrategia de protección de la propiedad industrial e intelectual. Es decir, desde mi punto de vista, fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo en la parte del valor como activo de la propiedad intelectual como algo que es absolutamente necesario. Es distinto según el sector. En farma quizá te protege más en relación a la tecnología. En dispositivos médicos, en nuestro caso, es más un activo comercial para que te abran las puertas laboratorios después. Y creo que si te tuviese que decir algo para el investigador, la Agencia Española de Patentes, así como la Agencia Española del Medicamento, aunque no lo sean, parecen inaccesibles. Y esto creo, sí, o sea, si tú estás como... Sí, y sé que no lo sois, pero cuando era investigadora no tenía ni idea que podía contactar, que podía consultar, que podía asesorarme en este sentido. Y creo que es una labor de comunicación, en este sentido que ayudaría a los investigadores a saber que realmente es una oficina súper accesible y comprometida con el proceso de desarrollo. Y en este sentido creo que voy a mi entorno, dentro de lo posible, transmitir esta idea. Yo totalmente de acuerdo también. Quizás para nosotros como investigadores en los institutos y en la universidad están las OTRIs, ¿no? Que son los intermediarios, que son nuestros interlocutores, ¿no? Entonces ellos son los que más contactan con vosotros y no tenemos ese contacto directo que al principio, como estamos diciendo, sí que da un poco de miedo por toda la complejidad administrativa, normativa, lo estricto y solamente la jerga ya... Echa para atrás. Echa para atrás mucho, voy a decir casi no, pero las otras realmente, Valdecilla, Nidival, pues magnífico, la Universidad de Cantabria, ahora en la Universidad de Sevilla, quiero decir que la gente funciona muy bien, están muy especializados y facilitan mucho esa comunicación, ¿no? No, yo por mi parte nada que añadir, vosotros conocéis esto mucho mejor que nosotros, pero proteger, por supuesto, la propiedad intelectual, proteger lo que es un activo muy importante que tenemos en España y por otro lado, ser también a la vez un poco más allá capaces de compartir el conocimiento, compartir las experiencias para que todas esas soluciones y todas las ideas puedan escalar y puedan contribuir, ¿no? a más innovación y a más patentes en el futuro, ¿no? Y esto es todo.
perdona, es que ahora he visto por qué tenía esta sensación. Claro, yo ahora hablaba como startup. Dentro de la universidad no tuve que hacer este trabajo, pero como startup una vez ha salido y continuamos innovando, entonces es cuando quizá te encuentras que parece inaccesible y no lo es. Gracias por puntualizar. Bueno, Carmen, yo también contesto, si me lo permites. Vamos, yo creo que es un elemento crítico. Tenemos que meterlo dentro del conocimiento, la cultura de todas las organizaciones en el ámbito sanitario, la protección, con todas las dificultades, porque la verdad es que decía Bene lo de la jerga, no solo la jerga, sino el conocimiento profundo de lo que es la protección, cuándo, cómo, por qué, con quién. Es un cuerpo de doctrinar tremendo y creo que es una parte muy importante del ecosistema tener grandes expertos que deben estar aquí en la oficina. Que tengo que decir que, claro, nosotros que actuamos como interlocutores de los investigadores, siempre hemos percibido no solo una puerta abierta, sino una postura proactiva. La gente de la OPM va allí donde se le pide. Nosotros tenemos encuentros anuales donde expertos de aquí, de esta casa, vienen a Santander, meetings pactados y hacen reuniones con nuestros investigadores y nos recuerdan los temas y eso está a disposición, además del boletín, además de otras muchas cosas. O sea que, la perspectiva, pero es verdad que es gestor con gestor, es de absoluta proximidad y creo que bueno, este acto trata de incidir en ese aspecto. Muy bien, pues ahora sí, pues nada, Carmen. Simplemente para terminar, agradeceros a todos el que hayáis contribuido a que entre todos hayamos realizado este acto, a los ponentes, por supuesto a Galo, a todos los que estáis aquí presencialmente y a los que nos están oyendo desde sus centros de trabajo. Simplemente añadir dos pequeñas cosas. La primera, que esperamos que en breve podamos suscribir y renovar el convenio que tenemos con ITEMAS, que está parado por motivos diversos. Nos gustaría que cuanto antes pudiéramos proceder a la firma. Y luego lo segundo, recordaros, y está un poco en relación con lo que decía Nuria, que como el año pasado, este año también podemos visitar los hospitales que nos lo soliciten, ofreciéndoles jornadas formativas, informativas. Esto lo venimos haciendo desde el año 2015, cuando firmamos el convenio. De forma masiva lo hemos hecho también el año pasado, con muy buenos resultados. Hemos ido a muchos hospitales en toda la geografía española y este año seguimos haciéndolo. Entonces, solo decir a los que estáis aquí y a los que nos oyen que basta con que os pongáis en contacto con nosotros para que nos desplacemos o bien presencialmente o bien hagamos una presentación online de los temas que os interesen relacionados con nuestro negocio. Así que la oferta queda en pie y muchas gracias a todos. Gracias.